Hola Mentally Fans, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero estén muy bien. Hoy haré una dinámica diferente, ya tenía pensado hacerla anteriormente, pero no había podido por tiempo. ¿Cuánto crees saber del mentalista? Hoy te he preparado una encuesta para ver qué tanto conocimiento tienes sobre el mentalista. Recuerda ser honesto y solamente tendrás 10 segundos para responder. Al final te pondré unos niveles y comenta en qué nivel de sabiduría mental y fan te encuentras. Suerte. Empecemos por una fácil. ¿Cuál es el nombre de la hija y esposa de Patrick Jane? La respuesta correcta es la B, Angela Ruskin Jane y Charlotte Ann Jane. Si bien al principio del mentalista nunca nos mencionan los nombres de ambas, sí podemos verlos brevemente en el capítulo 2 de la temporada 3, cuando el cuñado de Jane, hermano de Angela, esposa de Patrick Jane, Danny Ruskin, le pide ayuda a Jane para sacarlo de un problema. Al final de ese episodio, ambos van al cementerio a visitar las tumbas y es que podemos ver los nombres en las lápidas. ¿Cuál era el nombre de la primera pareja de Kimball Cho? La respuesta correcta es la C, Ellis Change. Aunque Cho siempre mostró una personalidad y actitud fría y conservadora, también dentro de él había una parte necesitada de cariño y amor. En el capítulo 14 de la temporada 2, conocemos por primera vez a la pareja de Kimball Cho, quien llega al BIC en busca del mismo Cho, pues tendrán una cita juntos. Esta relación terminó después de que Cho y Elise fueran atacados por una antigua banda a la que Cho pertenecía, por lo cual, para protegerla, decide terminar la relación. Este es uno de los 3 hermanos de Teresa Lisbon. ¿Sabes de cuál de los 3 se trata? La respuesta correcta es la A. En la temporada 4, en el episodio 6, conocemos por primera vez a uno de los hermanos de Teresa Lisbon y a su hija, quienes se han convertido en cazarrecompensas y se encuentran ambos en un caso que los lleva a una interacción sobre sus vidas. En el capítulo piloto del mentalista, mientras el equipo come, Van Pelt empieza a cuestionar a Patrick Jane acerca de sus poderes psíquicos y menciona que ella tiene una supuesta prima psíquica verdadera. ¿Recuerdas el nombre? La respuesta correcta es la A, Yolanda. En el capítulo piloto de la primera temporada del mentalista, Van Pelt afirma que tiene una prima psíquica y que sabe conectar con personas del otro mundo, a lo cual, a lo largo de esta plática, Patrick Jane trataría de convencer a Grace de que los psíquicos no existen. ¿Sabes el nombre del siguiente personaje? La respuesta correcta es la C, Robert Kirkland. Fue un personaje que tomó relevancia en el capítulo 5 de la temporada 5, cuando Bob aparece para investigar el caso de Red John y la desaparición de Patrick Jane y Lorelei Martin. Bob, al igual que Patrick, busca venganza por la desaparición de su hermano gemelo, ya que Bob cree que Red John lo asesinó. ¿Con cuántos dedos Red John dibuja su característica cara sonriente en cada escena del crimen?
La respuesta correcta es la B, con 3 dedos de su mano derecha con un guante de látex con dirección a las agujas del reloj. En el episodio piloto de la primera temporada del Mentalista es cuando por primera vez nos explican acerca del modus operandi de Red John. El forense del BIC, Brett Partridge, nos habla acerca de cómo es que dibuja la cara sonriente en cada crimen. ¿Qué significan las siglas BIC? La respuesta correcta es la B, Buró de Investigaciones de California. Este nombre lo podrás escuchar en cada caso del crimen cuando Teresa Lisbon y su equipo se presentan. ¿Sabes cuál es el nombre del padre de Wayne Rigsby? La respuesta correcta es la C, Steve Rigsby. En el capítulo 3 de la temporada 5 es que conocemos al padre de Rigsby después de que su nombre aparece dentro de los sospechosos de un asesinato. Así es que Rigsby haría todo lo posible por demostrar su inocencia, aunque su padre revela que es un adicto al alcohol, a fumar y que es violento. ¿Sabes cuál es el nombre de este personaje? La respuesta correcta es la A, Timothy Carter. Llamado también el falso Red John, aparece en el capítulo 23 y 24 de la temporada 3, justo cuando Patrick Jane idea una trampa para poder atrapar a Red John, ya que él creía estar por primera vez un paso adelante. Se encuentra en un centro comercial al quien supuestamente era Red John, que al final y después de que Patrick lo asesina, se descubre que realmente solo era un subordinado más de Red John. Muy bien, Mental Fans, hemos llegado a la última pregunta. ¿Podrás contestarla? ¿Con qué alias era conocido Red John? La respuesta correcta es la B, Roy Tagliaferro. En el episodio 23 de la temporada 1 es que conocemos a una pareja de Red John, Rosalind, quien es ciega. Patrick platica con ella después de encontrar en su cuarto una cara sonriente de Red John. Entonces la chica le dice que llegó un hombre al que se le había descompuesto su carro y se había presentado con el nombre de Roy Tagliaferro, quien realmente era Red John. Bueno, Mental Fans, ¿cómo te fue? Puedes mirar el nivel de sabiduría que tienes sobre el mentalista en esta imagen. Nos vemos en un siguiente video.